cree que Guillermo Lazo cogobernó con las mafias criminales, como revela un audio del negro Willy. 96% dice que sí, el 2% dice que no, y el no lo sé, un 2%. Gracias por esos mensajes a propósito de esta consulta. Pero para la gente que no está informada, para la gente que no está al tanto del tema, vamos a poner, siendo las 7 de la mañana con 16 minutos, el audio en el que el famoso negro Willy, que es el que estuvo en esa incursión armada en el TC, que fue un show, ya no hay duda de que fue un show montado para justificar la instalación del conflicto armado interno y toda la política militarista que vivimos desde enero del año 2024, estaba en España. Este momento el señor se encuentra libre. Estando libre, le da una entrevista al señor Anderson Boscan. Y en la entrevista con Anderson Boscan, vamos a escuchar un fragmento donde revela algo que en cualquier parte del mundo, puede haber sido Bolivia, Haití, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Rusia, China, Ecuador, Colombia o Brasil, esto sería un escándalo y serían los titulares de todos los medios de comunicación. La apertura informativa de cualquier medio de comunicación. Yo solamente quisiera recordarles a aquellos medios de comunicación, a aquellos periodistas que se dan de libres e independientes, dignos y profesionales, cuando se revelaron los audios del señor Montesinos en el gobierno de Alberto Fujimori, fue titulares en todos los medios de comunicación. Aquí se revela algo peor, más grave todavía, y no es titular en todos los medios. Yo no sé por qué no han estado saliendo ya las portadas de los medios de comunicación en ese portal que sabíamos utilizar para colocar las portadas de los periódicos en este país. Pero de lo que revisé, esto no es un escándalo nacional. Un presidente de la República habría regresado de inmediato a decir: a ver, me ponen en orden aquí a la policía, porque lo que acaba de confesar este señor es sumamente grave. Y en la justicia, a la señora Tania Varela, en vez de tenerle muy cómoda en su casa, ya le habrían llevado a una prisión porque hay el riesgo de que huya, de que se fugue. Escuchemos lo que dice el negro Willy, y en dos partecitas pónganle mucha atención. Les pido de favor, paren de hacer el cafecito, deténganse un ratico, si está bañándose, pare la ducha y oiga lo que dice el negro Willy si usted no lo escuchó. Adelante. Se pasaba algo y llamaban, ¿verdad? Y decía lo único que decía mira, ¿sabes qué, ñaño? Paren la mano, este fin de semana no traten de que no haya muerto. No sé con quién estaba hablando. Y original veían respuesta, pues, no, sí, la plena es, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Dijeron que no haya muerto, no ha habido muerto, bajó el volumen de muertos, y le mandaban: amigo, ¿cómo está? Mire, el parte rutinario, 4 muertos solamente en la ciudad de Guayaquil, 2 tal, bajó bastante, por favor colabórenos ahí, ayúdenos, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasó la otra vez cuando bajó esta ¿cómo se llamaba la que estaba de jefa de policía? La mujer, Tania Varela. Ya, Varela, un enamoramiento con los tiguerones, ¿pero por qué? Porque se llevaba bien con Fito, claro, con Junior, ¿sí entiendes? Habla serio, no me hagas judía, pues, sabes que Junior, sabes que Fito, yo los puedo considerar por colaborarme en muchas cosas, pero aquí la ley es para todos, no puedo demostrarle al otro equipo que los quiero atacar, ¿se entiende? Que me mandaba, ¿por qué no borras todos los murales? Yo le mandamos a meter fue porque borran los murales. ¿Por qué no borran los murales los águilas, los murales los fatales? ¿Por qué no los borran? Escucharon ustedes, es el testimonio o la confesión de una persona que da cuenta de dos temas. El uno es que se manipulaban las cifras en función de las órdenes que recibían las bandas criminales para que este fin de semana bajen las muertes. Es decir, no maten tanta gente, no asesinen gente. Esta semana vamos a bajar las cifras. Cambiemos las cifras, la perspectiva, porque hay problemitas. Hay alguna cosita que tenemos que dar a conocer y bajen las cifras. Entonces, los líderes de las bandas criminales no asesinaban ese fin de semana. Bajen nomás a 3, a 4, que ya no sean 10, que no sean 20. Bajemos a 3. ¿Así se manejaba este país?
Así se maneja hasta ahora este país. Así se seguirá manejando este país, con manipulación de cifras de las que ya vamos a hablar cuando se refieren a la economía. Y la otra confesión, ¿quién dialogaba con las bandas criminales, con Fito, con los choneros, con los tiguerones, etcétera, etcétera, etcétera? La comandante de la policía, puesta por Lenín Moreno, María Paula Romo, y ratificada por Guillermo Lasso, y sostenida como una heroína en este país, que hoy está detenida en su casa con medidas cautelares. Pero si se tratara de Paola Pavón, de Virgilio Hernández, de Cristian González, de Jorge Glass, como decía la señora Diana Salazar, no cabe la prisión preventiva, hay que meterlos presos inmediatamente. La señora Tania Varela acaba de ser revelada como la operadora de las bandas criminales, según este testimonio, con complicidad con el gobierno de Guillermo Lasso. Este audio, esta confesión, no es cualquier cosa, por Dios. ¿Qué ha pasado en este país? De verdad, una de las cosas que además se revelan, y me está comentando una persona que sabe de asuntos militares y policiales, es: todo esto no se hacía gratis, pues. Tania Varela, los coroneles, los generales, los narcogenerales de los que hablaba el señor embajador de los Estados Unidos aquí, no es que con las bandas criminales se ponían de acuerdo para no asesinar, para no tener muertos en las calles, para que tengan compasión de las familias asesinadas. No, lo hacían porque les pagaban. Tengan claro, por favor, esto no se hace gratis. Ningún acuerdo con una banda criminal ni con un grupo delincuencial organizado se hace las cosas, o quizás voy a ser complaciente con esto para salvaguardar su vida. No me matarás, no me atacarás, pero yo te ayudo en esto. Porque también pasa eso, es verdad. Entonces, hay cosas que son muy graves, de verdad, muy graves, que se tienen que considerar a la hora de entender lo que estamos viviendo aquí. Porque esto que acaba de revelar quizás es nada comparado con lo que se ha vivido en el último año. Porque este señor está preso desde algún tiempo atrás, y esto obviamente le conlleva hablar ya sin prejuicios y nada, porque además su delito aparentemente no es grave, aparentemente, porque no se preocuparon tanto de él. Pero efectivamente esta situación es sumamente grave. Que los altos mandos de la policía, que la comandante general de la policía, en aquel entonces, la señora Tania Varela, que respondía, que operaba con el presidente Guillermo Lasso, sino cómo se entiende el caso León de Troya, cómo se entiende que se oculta información, se manipula información por la cual está procesada, está encausada, está detenida en su casa. ¿Cómo se entiende todo eso? El señor Guillermo Lasso tiene la obligación de salir a hablar de esto, así como sale a hablar de cualquier cosa cuando se trata, por ejemplo, de Venezuela o de cualquier otra cosa. Cuando se trata de Rafael Correa, enseguida sale a hablar. Señor Guillermo Lasso, explíquenos si de esto usted tenía conocimiento. Va a decir que no. Ya hablarán en su momento, ya hablarán como están soltando la lengua tantas personas. ¿O es que esta es parte de la realidad que ha vivido ese grupo que gobernó el país desde el año 21 hasta el año 23 y del cual se van haciendo a un ladito algunitos por ahí? Por ejemplo, el señor Juan Carlos Holguín, que ahora está en el grupo económico del señor Fidel Egas, como comentábamos hace un momento a propósito de lo que pasa con Primicias, o lo que pasa con la Liga, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que han ocurrido en este país que hace que aquellas personas que creían ciegamente, fielmente en Guillermo Lasso, ahora tomen distancia. ¿Dónde está la señora María Paula Romo para que nos explique por qué usted le puso a Tania Varela y con la cual se llevaba muy bien? Y le recuerdo además, señora María Paula Romo, ojalá algún día dé la cara y nos diga, ¿por qué se reunían en esa casita del centro de Quito, a escondidas, y se reunían con algunos dirigentes políticos y con algunos mandos de la policía? Entre ellos, la señora Tania Varela. ¿Por qué no se reunían abiertamente en el Ministerio de Gobierno, en la Presidencia, y tenían que ir a esa casita del centro, que usted sabe de la que estoy hablando, y donde se reunían? Esto es sumamente grave. En cualquier parte del mundo, esto es un escándalo. Como por ejemplo en el año 94, cuando la revista Proceso de México reveló que el zar
antidrogas de aquel entonces, del gobierno de Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, era el principal colaborador del narcotráfico en México. Fue una portada y al general Gutiérrez se lo metió preso. Y creo que sigue preso. Todos los medios de comunicación replicaron el reportaje de investigación de la revista Proceso del año 94, donde se reveló que el principal colaborador, el que autorizaba los sobrevuelos, las salidas, los despegues y los aterrizajes de avionetas cargadas de cocaína, era el principal colaborador. ¿Es o no es lo mismo aquí? Tania Varela era comandante general de la policía, tal cual era el general Gutiérrez de aquel entonces en México. La diferencia es que acá hay poquísimos medios, quizá unos poquísimos, muy contados medios, que estamos hablando de este tema, que estamos colocando este tema en la opinión pública, en nuestras audiencias, para que tomemos conciencia de una cosa que siempre se ha querido instalar como una verdad, como una narrativa, como se dice ahora, como un cuentazo. Es que el narcotráfico nació con el correísmo y la colaboración directa de Rafael Correa con el narcotráfico. Además, ¿dónde están las pruebas de aquello? Lo de ahora sí es una prueba que tiene que ser procesada, que tiene que ser analizada y que tiene que ser investigada. Hay que pedirle al señor, a este señor, que dé un testimonio legal, directo, sobre estas cosas, y también a la señora Tania Varela, para decir que no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta situación es muy grave. Se manipularon no las cifras estadísticas, sino se manipularon el número de muertos de asesinatos para bajar la tensión que había en este país, según relata este señor denominado el Negro Willy. Y asimismo, tal cual se manejan las cifras de la economía. El día de ayer, el presidente en vacaciones, no en funciones, porque esa información que acaba de dar Daniel Noboa la tenía que haber dado a la señora presidenta encargada, porque ella es la que está ejerciendo la presidencia. Pero no, desde algún lugar del mundo, Daniel Noboa nos dio la siguiente información. Coloquemos lo que puso el día de ayer. Ayer, en la tarde-noche, creo que fue en la noche, si no me equivoco, dice Daniel Noboa así en su cuenta de X: desde el primer día en el que ustedes me pusieron aquí, nos enfocamos en quienes fueron olvidados. Otra vez mal redactado. Diosito santo. Perdonarán, pero me pesa y me arde el ojo, me pinchan el ojo cuando la redacción es horrible. Otra vez. Desde el primer día en el que ustedes me pusieron aquí, nos enfocamos en quienes fueron olvidados. Punto seguido. Con ese objetivo en mente, logramos reducir la pobreza nacional al 21,4%, siendo el más bajo de los últimos 18 años. Ojo, la redacción. La pobreza nacional al 21,4%, siendo el más bajo. Es decir, la concordancia de género. La pobreza es femenino y él dice que es masculino, el más bajo. Redacción, perdón que diga otra vez, de miércoles. Horrible. Por Dios. Díganle a la persona, de verdad, díganle a la persona que le redacta estos tweets que por favor estudie concordancias verbales, de tiempo, gramaticales en general. Volvemos otra vez. Con este objetivo en mente logramos reducir la pobreza nacional al 21%, siendo el más bajo de los últimos 18 años. La pobreza ahora ha sido la más baja de los últimos 18 años. La tendencia a la baja se repite en todas las segmentaciones. Pobreza urbana, pobreza rural y pobreza extrema. Estos son los resultados de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con ustedes. Esto es lo que significa sacar este país adelante. La redacción. Pero, yo en mi cuenta de Twitter le recordaba que el 29 de diciembre, si no me equivoco, pongamos en la pantalla una toma de pantalla para reiterarla, lo que dijo el señor. Del 9 de enero al 29 de diciembre algo cambió. El 29 de diciembre decía él: es terrible hasta dónde se puede llegar. Les arde que los hemos hecho que lo hemos hecho mejor que ellos. Prefieren un país destruido donde tengan influencia a un país estable y próspero donde no tengan voz ni voto.
El 29 de diciembre decía que el índice de pobreza era del 20,5, el más bajo en 20 años. Ahora resulta que el índice de pobreza es del 21,4, el más bajo en 18 años. ¿Qué cambió entre el 29 de diciembre y el 9 de enero? Pues el señor que le hace los tweets, o el estadístico del INEC, o la persona que está haciéndole meter la pata al señor Daniel Noboa Sin. Eso es lo que debe haber pasado. Pongamos exactamente, muy bien, 2 pantallas, un mismo personaje, distintos datos de la realidad, colocados ahí. Muy bien, gracias, Steffi. 21,4 ahora, 20,5 el 29 de diciembre. ¿Qué hacemos con esto? ¿Le aplaudimos? ¿Le criticamos? ¿Le señalamos el error? ¿Le hacen juicio político? No sé, ¿qué tendría que hacerse? Aquí por acá están que me comentan cosas que son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por este comentario, pero les diría que lo que podría pasar con esto es que los expertos se burlen, porque además, una de las cosas que está planteada aquí es que habla de la pobreza como si fuese un dato así menor, cualquier cosita. Y aquí hay 2 relaciones que yo comentaba el otro día en una entrevista, que tienen que ver con que estos datos de la reducción de la pobreza tienen que ver sustancialmente porque en septiembre, octubre y noviembre el gobierno nacional repartió bonos a diestra y siniestra. Repartió bonos por todo lado. Y entonces las familias pobres tuvieron un ingreso extraordinario en 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Así fue. Tuvieron ese ingreso extraordinario, pero no porque incrementaron los sueldos, porque se incrementó la producción, porque tenemos mejores condiciones laborales, porque se subió el sueldo básico, el salario básico. Ahora, desde diciembre a enero, a febrero, a marzo, cuando ya desaparezcan los bonos, vamos a ver qué pasa. Porque ya la gente no tiene ingreso directo en su bolsillo y un gasto directo para consumir inmediatamente. Esto que los expertos, ya vendrá ahora Juan Fernando Terán a comentarnos sobre esta situación, evidentemente es una burbuja temporal muy puntual y muy sectorizada que hace que nos parezcan estas cifras que no coinciden entre diciembre y no coinciden con las de enero. Porque quizás no hicieron adecuadamente el cálculo. ¿Y saben por qué además? Porque si esta cifra del 20,5 que decía el señor Daniel Noboa el 29 de diciembre se refería a septiembre, octubre y noviembre, podría ser que sí. Pero como ya pasó diciembre y ya no hay ingresos, ya no había bonos, obviamente eso cambió. Yo le pasé a Meli un documento que es del Ministerio de Inclusión Económica que tiene que ver con algo que es muy importante decirlo, porque además esto tiene que ver con algo que está aquí. Hay un acuerdo ministerial del año 2025 que está ahí, que si lo pueden poner en la parte baja, solamente donde está la parte de las decisiones, que es un documento que además le he pasado a la redacción, pero no creo que ha hecho ahí, por favor, no, un poquito antes, por favor, no es las disposiciones generales, son sobre todo el 3er artículo, ahí está. El 3er artículo dice que van a cambiar las métricas del Ministerio de Desarrollo Humano, que se aplicará con respecto a las métricas del registro social del 2018 al 2025, de acuerdo a lo dispuesto en el presente acuerdo ministerial. Y dice ahí que la identificación y selección de nuevos beneficiarios se realizará exclusivamente sobre la base del registro social vigente con métrica del 2025 correspondiente al corte mensual oficial remitido por la unidad del registro social. Esta disposición será aplicable a las siguientes transferencias monetarias. Es decir, van a cambiar las métricas, van a bajar los requisitos del bono de desarrollo humano, del bono de desarrollo humano con componente variable, del bono de los 1000 días, ojo, de la pensión de mis mejores años, la pensión de toda una vida y el bono Joaquín Gallegos Lara. Ojo, van a cambiar. Muchas personas van a quedar fuera del registro social del cual se utiliza para beneficiar con los 6 bonos que acabo de mencionar. Sobre esto, efectivamente, hay que
mirar lo que dice el literal B de este artículo 3. Los usuarios que, según información de la base oficial del Registro Social del 2018, remitida por la Unidad del Registro Social en noviembre de 2025, se encuentran habilitados al pago del mes de diciembre del 2025 de las transferencias monetarias del literal A, es decir, del bono de desarrollo humano, del desarrollo humano con componente variable, bono de 1000 días, pensión Mis Mejores Años, pensión Toda una Vida y bono Joaquín Gallegos Lara. ¿Qué dice? A partir de febrero del 26, ojo, para que no estén cuenteándonos de que la pobreza bajó, sino que ahora sí, como ya no hay campañas electorales, como no hay consultas populares, a partir del febrero del 2026 para los usuarios que, según información de la última base remitida por la Unidad de Registro Social como complementaria a la base de datos del corte oficial, se encuentren habilitados al pago del mes de enero de 2026 de las transferencias monetarias del presente artículo, se mantendrán habilitados siempre que, bajemos un poquito nada más para leer, cumplan el puntaje establecido para la transferencia monetaria que les corresponde según la última base del registro oficial remitida por la unidad. Es decir, van a cambiar el puntaje. Van a hacer un proceso de depuración de esta normativa vigente. Bájenle un poquito más, por favor, para ver la otra parte. Bájenle un poquito más. Eso. Van a bajar el puntaje, van a depurar el listado de personas y que además se verifique el cumplimiento de los demás criterios de elegibilidad establecidos para cada una de las transferencias monetarias. Señoras y señores que se benefician de los bonos, les van a quitar, les van a sacar a muchas personas de ahí. Ya no estamos en campaña y por lo tanto he atado este tema de la reducción de la pobreza con las dos cifras que da el presidente Noboa, que está de vacaciones, por cierto, del 29 de diciembre con las del 8 de enero, que han cambiado. ¿Y saben por qué los dice? Porque desde febrero ya esto será otra cosa. Ya no les llegará esos bonos a muchas personas y entonces acuérdense de este momento, de este día 9 de enero del año 2026, estas cifras de la pobreza cambiarán sustancialmente. Esto queda absolutamente claro y alrededor de esto habrá que seguir conversando. A través de una resolución, de un decreto de la señora Zaida Rovira, que ahora ejerce el cargo del Ministerio de Inclusión Económica, que ha circulado entre los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica, se va a reducir el listado de personas beneficiarias del bono de desarrollo humano, del bono de los 1000 días, del bono de Joaquín Gallegos Lara. ¿Cuántos quedarán dentro de ese bono? Poquísimos, seguramente. Y a lo mejor hace falta, sí, depurar, está bien, algunos murieron, otros ya no están, y como tenemos un gran gobierno que ha mejorado la economía, ya salieron de la pobreza, ¿por qué van a estar incluidos en el bono? Entonces verificaremos que la pobreza volverá a crecer. Y entonces, ¿qué nos dirán ahí? Que hubo problemas, que la culpa es del INEC, votarán a un funcionario, votarán al otro, y con eso, efectivamente, todo quedará ahí. No pasará absolutamente nada. Y entonces volveremos a decir que no, por culpa de las bandas criminales, por culpa del correísmo, por culpa de la oposición, etcétera, etcétera, hemos vuelto otra vez a la pobreza mayor desde hace 20 años. Y por supuesto, en el gráfico que coloca el presidente de la República hace referencia desde el gobierno de Rafael Correa, pero no considera otras cifras. Ahí está, reducción de la pobreza en el gráfico que está colocando ahí. Miren, coloca diciembre del 23, cuando asumió el cargo, pero ahí hay un diciembre del 24 donde es alta, por ejemplo, el 28%, perdón, que estamos viendo en la pantalla. 28%. ¿Quién gobernaba en diciembre del 24? Pregunta de rigor. Lo que me están diciendo en los chats, en cambio, es: han muerto tantos pobres que es posible que haya bajado la pobreza, no porque ganen ingresos, sino porque están muertos. Eso también puede ser posible, quién sabe, no sé. No sé si estadísticamente sea válido hacer eso. Pero efectivamente aquí hay un problema grave, muy grave, que lo da a conocer el presidente de la República a través de sus cuentas de redes sociales. Porque además en Instagram apenas se le comenta algo, enseguida saltan los trolls y le caen a palos uno. Por eso digo que esta situación es grave, pero por otro lado lo que no nos dice el señor Daniel Noboa, y ojalá su ministra nos dijera, es qué pasa con la deuda.
En el portal de Radio Pichincha hay una nota muy bien escrita, muy bien desarrollada, muy bien planteada, donde dice que la deuda pública asciende a 85,000 millones de dólares, la más alta en la historia del Ecuador. Si pueden hacer solamente la toma de pantalla del cuadrito que está en la nota de Radio Pichincha de la deuda pública, donde se coloca ese dato, sería bueno para ilustrar y que no me estén viendo a mí solamente en la pantalla. La deuda pública asciende a 85,000 millones de dólares, es la más alta en la historia del país, del Ecuador. Sería del Ecuador, ¿no? Porque debería ser titulado así. Y dice parte de la nota: entre mayo del 2017, cuando Lenín Moreno asumió el poder, y diciembre del 2025, la deuda pública agregada del Ecuador subió 103%, o el equivalente a 43,212 millones. Le cuestionaron a Rafael Correa, que dejó con la más alta deuda. No llegaba ni a 40,000 millones y dijeron que ya era un caos, que este país estaba jodido, que entraba en quiebra porque se había endeudado tanto. En menos de 8 años, es decir, Rafael Correa gobernó 10. Estos señores han gobernado 8 y han duplicado la deuda, y ahora es de 85,000 millones de dólares. Según los reportes del Ministerio de Finanzas y Economía, la deuda pública agregada alcanzó los 85,000 millones de dólares a septiembre del 25. No sabemos cuánto va a ser después cuando se vuelvan a endeudar para poder pagar la deuda, marcando la cifra más alta en la historia del país. Este monto representa un incremento del 3% en comparación con el mismo mes del año anterior, que gobernaba el señor Daniel Noboa, lo que equivale a un aumento de 2,400 billones de dólares en tan solo 12 meses. Esta es la realidad. Aquí no estamos revisando redes sociales, no estamos revisando los comentarios de los amiguitos de redes sociales que camuflan y disfrazan las cifras, ni tampoco estamos oyendo otros medios para venir acá a comentar lo que dicen otros medios. Ahí está en la pantalla la deuda pública para un poco refrescar la pantalla. Entonces, efectivamente, hay un incremento notable a 85,000 millones de dólares. Y esto, como saben hablar los expertos, el Producto Interno Bruto del Ecuador es más o menos 100,000 millones, 106,000 millones de dólares. ¿Qué implica que nosotros tengamos una deuda de 85,000 millones de dólares? Que prácticamente el 80% del Producto Interno Bruto está colgado, atado a una deuda externa enorme, a una deuda pública en general. Y esto es lo que tenemos por delante. No muevan esta parte de la pantalla porque dice el 2026, el fin del periodo de gracia. Gran parte de esta presión financiera responde a que en el 2026 termina el periodo de gracia de los bonos reestructurados en el 2020, que gobernaba el señor Lenín Moreno, bonos que tendrían que haberse pagado en el 2030, 35 y 40. Por ejemplo, en el caso del bono del 2030, el país ya no solo pagará intereses, sino que empezará a amortizar el capital, lo que implica un desembolso de más de 1,632 millones solo por este concepto en el año 2026. Por eso, después hablaremos con Juan Fernando Terán, este año es clave para entender eso. Y por eso se entiende que políticamente se manipulen las cifras o se coloquen cifras que de alguna manera son mentirosas o se dicen medias verdades. Si la pobreza ha bajado tanto, esperemos que el próximo diciembre o enero del 27 volvamos a revisar esas cifras, si seguimos acá nosotros, obviamente, para entender de qué manera se han manipulado las cifras. Por eso digo, hay que tener claridad, hay que pensar, hay que discutir, hay que hablar de estos temas, pero con cifras y con datos, para que no nos sigan cuenteando de que la pobreza es la menor en 18 años, cuando en diciembre 29 nos dijeron que era la menor en 20 años y que las cifras han cambiado. En prácticamente 18 días han cambiado las cifras en este país. Menos de 18 días, en 12, 13 días nada más han cambiado las cifras de la pobreza. Qué raro.